La radio. La radio es un elemento que nos transporta a nuestra memoria. Radio INA. Una ventana entre la historia, la antropología, nuestra magia y tu frecuencia. Conaculta y el Instituto Nacional de Antropología e Historia presentan Conversaciones de los Jueves a través de Radio INA. Radio INA es el órgano de difusión de la Dirección de Medios de Comunicación del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Transmitimos vía cibernética desde la colonia Roma de la Ciudad de México para todo el planeta. Y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy específico del cual se habla muy poco, pero que parece que va a ser un tema muy interesante, y esto es el registro público de monumentos y zonas arqueológicos e históricos. Para ello tenemos como invitada a la arqueóloga Silvia Mesa, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias, Silvia, por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Ella en la actualidad es titular de la Dirección de Registro Público, es titular de la Dirección de Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos de este instituto. Antes de iniciar la conversación, leeremos una breve semblanza sobre su trayectoria. Silvia Mesa es licenciada en Arqueología por la ENA, por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y su tesis de licenciatura versó sobre la cerámica de Xoco o Joco como instrumento de explicación histórica. Está haciendo la maestría, o terminando más bien la maestría en Filosofía de la Ciencia, en la UNAM, en el Instituto de Investigaciones Filosóficas, con un tema que me llamó mucho la atención cuando lo leí, una reflexión hermenéutica para la arqueología. Sus temas de difusión, o sea, resultados del análisis de materiales del proyecto Coyoacán-Xoco que hemos mencionado, trabajos de campo en el metro, en el segundo aniversario de la creación de Salvamento Arqueológico, aquí de Lina, la cerámica teotihuacana, producto del trabajo Taller de Discusión de la Cronología de Teotihuacán, el tributo en Tacubaya, coloquio sobre la villa de Tacubaya, la actualización del registro público de piezas arqueológicas en custodia de particulares, muy importante esto, y el registro público como instrumento de protección de las piezas arqueológicas. Como les digo, en la actualidad ella es titular de la Dirección de Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos. Hay que destacar que ella ha construido prácticamente, a través de un equipo, el Sistema Único de Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos e Históricos. Ha coordinado proyectos tales como registro y actualización de colecciones de piezas arqueológicas, catálogo y registro de sitios arqueológicos, registro de limitación y propuesta de declaratoria de zonas y monumentos arqueológicos, actualización y fomento del registro público nacional, esto fresquecito, implementado en 2013. Sus temas de interés, como ya mencionamos y repetiremos, es la protección del patrimonio arqueológico y la hermenéutica filosófica. Hay que mencionar por último que es co-coordinadora y editora de un libro que lleva por título Memoria del Registro Arqueológico en México, 30 años dentro de la colección científica del INA. De nuevo, bienvenida Silvia Mesa, gracias por estar aquí. ¿Qué importancia tiene esto del registro público de lo que hemos mencionado, monumentos, zonas arqueológicos, históricos? ¿Para qué nos sirve? ¿Por qué se registra lo que tenemos? ¿A quién le sirve? Pues nos sirve a todos. Pero en primera instancia, obviamente es una herramienta básica para el propio instituto, porque por ley tiene que llevar el registro público de los monumentos, o sea, toda la cultura material, ¿no? de los mexicanos, desde lo paleontológico hasta el siglo XIX. Del siglo XX en adelante es cuestión del Instituto Nacional de Bellas Artes, pero del XIX para atrás es responsabilidad del instituto publicitar y registrar en inscripciones públicas la existencia de los monumentos. Como cualquier registro público en el mundo, lo que se da fe es de existencia. Entonces, básico, en tanto la existencia de un monumento le da posibilidad al instituto o incluso a otras instancias que comparten responsabilidad sobre el patrimonio cultural de controlarlo, protegerlo, saber dónde está, quién lo tiene, quién es el responsable de su integridad y de qué se trata, en tanto las características del monumento. Silvia Mesa, ¿cómo distinguimos una casa vieja de un monumento?
Bueno, Tan sencillo como eso. O sea, para eso hay no, sí, especialistas. sí, claro. En el caso de Ujú. monumentos inmuebles históricos, que me imagino Ujú. es a lo que te refieres, Histórico. Ujú. históricos, tenemos toda una coordinación nacional de monumentos históricos que tiene historiadores, arquitectos, con un background impresionante alrededor de este tema. Ujú. Entonces, obviamente, pues tienes una serie de características físicas de los edificios que te hablan de una construcción, ya sea del siglo XVI o del XVIII, del XIX, o bueno, como suele haber en monumentos históricos que a veces sus etapas de construcción duran 2, 3 siglos. Entonces también todas estas características pues son detectables por un especialista. Entonces en función de esto pues el especialista decide Se si hace como un peritaje. efectivamente. Y ahora hay Para cosas determinar, evidentes, ¿no? sí. Evidentes, Ujú. pero sí hay situaciones donde, que en este sentido de Bellas Artes y el INA, donde, por ejemplo, el Palacio de Bellas Artes que pasa los 2 siglos. Claro. Entonces, a veces sí hay zonas así muy delicadas donde ambas instituciones tienen en el registro la inscripción de estos Sí, edificios, veras, ¿no? Porfirio Díaz lo manda a hacer en el 19, se queda para la obra y hasta 1934 la continúa. Y así pasa con Mariscal. Palacio Ajá. Nacional, con la Catedral Metropolitana, aunque entre los arquitectos hay como una convención de que siempre se toma como cronología del edificio la fecha de inicio de construcción. Ah, ya, porque en Palacio Nacional ahora hemos visto, Rita Abreu, buenos días. Hola, Buenos ¿cómo días. están? Muy buenos días. El Palacio Nacional ahora estamos viendo las fotos de la escena trágica, y hace 100 años tenía solo 2 pisos, y ahora ya tiene 3 pisos, el tercer piso forma parte del monumento, es un complemento del monumento, en fin, esas Sí, dudas. porque es todo el monumento Ujú. en toda su integridad, en toda su complejidad, digamos, constructiva, ¿no? Y eso es lo que hay que conservar, ¿no? Eso lo hay que conservar. Entonces, por ejemplo, el registro de monumentos inmuebles históricos también es de larga tradición en el instituto. Y ahorita, por ejemplo, parte de lo que tú referías del proyecto de sistematización del registro público en el INA, contempla, por ejemplo, el trabajo conjunto del INA con el INDAVIN, que es el que lleva el registro inmobiliario federal. Ujú. Entonces, esta monumentalidad histórica, que mucho está referido a obras religiosas y todo, la tiene INDAVIN también con un registro público que está siendo concatenado con el del INA, para que las dos instituciones tengamos los mismos referentes y las mismas descripciones de esos monumentos. Entonces, que cuando hablamos de un inmueble, en el Instituto Histórico sea el mismo que tiene INDAVIN registrado como inmueble federal, con otros propósitos que no son propiamente la descripción del monumento histórico, pero que ellos también tienen que tener el referente de historicidad de ese inmueble. Estamos hablando entonces, arqueóloga Silvia Mesa, que el Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos e Históricos incluye piezas arqueológicas propiamente dichas, inmuebles, como estos edificios religiosos o civiles. ¿Qué más incluye? Bueno, si empezamos para ir en Para- orden, en digamos. orden cronológico. En orden cronológico, la ley lo dice en el 28 bis, que a más de lo arqueológico, el INA tiene que dar cuenta del patrimonio paleontológico. Entonces ya estamos haciendo el registro de los fósiles y de los sitios donde hay yacimientos paleontológicos de X importancia, eso lo deciden los paleontólogos también, para que se marquen las zonas de protección o conservación. Desde ahí después pasamos a todo lo prehispánico, o sea, antes del establecimiento de la hispanidad en territorio mexicano, que también hay variables de acuerdo, no es lo mismo en Baja California el establecimiento de la hispanidad al altiplano central, pero bueno, esa es otra discusión, o sea, toda ese gran lapso hasta la conquista, y de la conquista hasta el siglo XIX. ¿Qué de lo arqueológico? Las piezas arqueológicas, las colecciones arqueozoológicas, las colecciones arqueobotánicas, los restos humanos asociados a la materialidad de los muebles arqueológicos y los sitios arqueológicos en su conjunto. Y después en todo lo histórico, que ahí sí puede haber propiedad privada, hay todo lo que son muebles, o sea, piezas históricas y los monumentos históricos, o lo que haya estado adentro de estos monumentos históricos, hasta el siglo XIX. O sea, si ven ustedes, sí es un amplio espectro, porque dentro del histórico además tenemos cartografía, documentos, hay patrimonio sumergido. Entonces sí es complejo, diverso
el patrimonio, ¿no? En cada uno. Y cada área, además, es una área de especialidad. Entonces, la descripción de cada uno de ese tipo de los monumentos depende también de los criterios de cada una de las especialidades para dar cuenta de ellos, para describirlos empíricamente, ¿no? Y eso es lo que tiene que tener el registro. Claro. Arqueóloga Silva Mesa, desde la fundación del Instituto Nacional de Antropología e Historia en 1939, digamos, ¿hay antecedentes de algún registro antes de que existiera el instituto? Y después de que se funde el instituto, ¿qué es lo que pasa con este registro? Efectivamente, se llevaba un registro, sí, un poquito precario, digamos, porque además el énfasis estaba muy en lo prehispánico, ¿no? Digamos, socialmente como que la admiración o este sentido de proteger y de conservar el patrimonio estaba más sesgado hacia lo prehispánico. Entonces sí tenemos colecciones importantes antes de la promulgación de la ley, que de hecho cuando se promulga la ley y se declara que es patrimonio propiedad de la nación, todo lo arqueológico, todas estas colecciones que habían sido conformadas antes se acercan al instituto a dar cuenta de que las tenían y que ya había un preregistro que ya había tomado en cuenta el instituto, pero estas sí se mantienen como propiedad particular, porque la ley no es retroactiva. Entonces, todo ese cúmulo de colecciones que se conformaron y el INAH desde el 39 a la ley del 72 tomó nota, se consideran propiedad particular. Ahora, obviamente hay un acuerdo con los especialistas y con los propios coleccionistas de esos acervos importantes de colecciones particulares, de que no se saquen del país. Digamos, un ejemplo, digamos la de que Diego Rivera, ¿no? Exacto, firman, tienen una especie de documento en papel. Efectivamente. Y son consideradas todo ese cúmulo de acervos antes de la promulgación de la ley, donde se considera ya lo arqueológico propiedad nacional, se mantiene de hecho con los grandes coleccionistas, que normalmente una gente como Diego Rivera, por ejemplo, era un protector del patrimonio. De hecho, el primero interesado en no estar sacando el patrimonio del país era él. Entonces, la mayoría de esos grandes coleccionistas era gente altruista que tenía un sentido de apropiémonos del patrimonio para que no se saque del país, ni entre un mercado ilícito, ni nos vayamos a privar, ¿no? del gozar de este patrimonio. Carlos ¿no? Pellicer también. Hay grandes ejemplos, colecciones, ¿no? Conformadas en ese tiempo. Sí, las famosas, sí, de verdad es la de Diego Rivera, ¿no? Sí. Ajá. Bueno, tiene su propio museo incluso, ¿no? Parte Ajá. de su gran Varios colección. museos. Sí, parte de... Sí. Varios parte de museos esa. tienen, están muy bien protegidos, tienen muy buenas curadurías. Nosotros tenemos notas, se han registrado ya las piezas de cada uno de los museos. Arqueóloga, ¿y qué sucede después del 72, cuando ya existe esta ley y alguien por ahí conserva una pieza, o está, no sé, en su casa, o la encontró, o qué pasa después de que ya existe la ley? Cuando se promulga la ley, el instituto es muy puntual y muy disciplinado en fomentar la pertinencia de que los particulares que tienen por diferentes razones, porque el abuelito se las dejó, o porque tienen un rancho y la encontraron cuando abren una milpa, porque eso suele pasar hasta la fecha, por diferentes circunstancias las tienen en sus manos, lo que el INAH fomenta es su registro público, precisamente por esto, para que nos enteremos qué es, de qué características posee, dónde están y podamos tener cierto control. Entonces se le advierte al coleccionista que sus piezas van a seguir bajo su custodia y se extiende una concesión de uso, que es indefinida y transferible solo por causa de muerte. Pero para esto el coleccionista tiene que dejarlo asentado en su juicio testamentario. O sea, la concesión se puede heredar, no la propiedad, porque no son propiedad de los particulares, es propiedad nacional, pero se les da en custodia. Actualmente tenemos un formato 021 que se puede bajar incluso de la red, donde la gente llena libremente su solicitud para que se registren las piezas, y el instituto acude con un arqueólogo, 2 registradores y un fotógrafo a tomar todos los datos de las piezas, y después se le extiende la concesión de uso. Y si el coleccionista quiere tener las cédulas descriptivas, también las puede obtener en el instituto. Me piden precisamente para la gente que esté interesada en este tema, o que nos esté escuchando y tiene interés en registrar alguna pieza o alguna obra que tenga. Primero, que demos el nombre exacto de la ley para poder consultarla, y el nombre del registro público donde se puede
registrar estas piezas. Es la ley, se llama Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e históricos, efectivamente. La Y su 72. reglamento. Y su reglamento. Sí, tiene su reglamento y se promulgó en el 72. Y el que tiene la potestad para dentro de esta ley para ejercer el registro, que es de lo que estamos platicando, es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través de la Dirección de Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicas e Históricas. Es un procedimiento muy sencillo. El instituto en realidad está muy interesado en promover esta actividad porque con este ejercicio cotidiano lo que tenemos es la posibilidad de control y de protección del patrimonio. Claro. Entonces, el tener los datos de las piezas que están en manos de particulares, primero además les da la posibilidad a los particulares de tener en concesión legal ese patrimonio. Y lo pueden hacer, la ley se los permite, ¿no? Y lo único que el instituto quiere es tener conocimiento de ese hecho, nada más. ¿Existe alguna amonestación si alguien posee alguna pieza y no la registra? No, el INAH en lo absoluto es persecutorio o está indagando quién tiene en lo absoluto. Lo que sí es aconsejable a la gente que posee por alguna circunstancia una colección que la registres porque tenerlas es ilegal. Sin un registro es ilegal. O sea, hemos tenido así anécdotas de gente que entraron a robar su casa y después que llegan todos los investigadores ven una pieza arqueológica, si no está registrada, mucho de ser acusador pasa acusado. ¿Por qué? Porque lo primero que exige la ley es decir, bueno, usted tiene una pieza arqueológica, está bien, ¿dónde está su registro público? El Estado tiene que tener conocimiento de que usted tiene una pieza y el Estado se la concesiona, no le va a pasar nada si lo hace. En realidad, incluso es una certeza para el que la tiene, una tranquilidad, ¿no? de que el monumento está ya registrado públicamente y que él lo tiene legalmente. En cambio, tenerlas sin registro es ilegal y está penado, ¿no? Porque es propiedad federal, ¿no? Claro. Es propiedad nacional. Sí. En el caso, como usted mencionó, que es frecuente de que voy a construir mi casa en un lugar donde yo no sabía que había algo allá abajo y a la hora de echar los cimientos encuentro cosas. ¿Qué hago? Siempre está el miedo de me van a quitar mi casa, me van a quitar el terreno, me van a expropiar. No, sí, a toda luz lo primero que precisamente por el carácter del patrimonio arqueológico se tiene que dar aviso al instituto. Dar aviso, es obligación. Sí. Y hemos tenido grandes hallazgos. Bueno, la Coyochauquen, no es más lejos, ¿verdad? Entonces claro. Sí, y en la Ciudad de México, donde ahora uno normalmente encuentra, mientras no sea zona del lago, normalmente encuentra uno patrimonio. Pero lo que hace el instituto es acudir, revisar lo que está saliendo. Eventualmente, si es de gran importancia, pues sí hay que parar la obra y hacer un salvamento arqueológico para rescatar todo ese patrimonio, pero en lo absoluto el instituto no ha habido un solo caso en que tome una medida de esas. Mucho la propiedad privada es la propiedad privada, ¿no? Entonces lo único que el instituto pide es recoger las evidencias para su estudio y su protección, ¿no? Pero nada más, ¿no? Arqueóloga, ¿verdad que tenemos ahora sí muchas dudas sobre este punto? Por decir, una pieza encontrada, y por ejemplo, usted tiene muchos seguramente ejemplos en su experiencia profesional, en Coyoacán o en Tacubaya, de hacer estos salvamentos, las piezas aparecen ahí, tienen un contexto y se estudian exactamente en eso, en ese entorno. Cuando ustedes registran una pieza que ya aparece en Chihuahua y a lo mejor no es ni de Chihuahua. Eso suele pasar, las colecciones particulares. Entonces esas colecciones ya están todo ese material sin contexto. Efectivamente. ¿Qué sucede ahí? ¿Pierden, digamos, valor de estudio? Definitivamente. Para nosotros por eso es también tan importante promover como una cultura de lo que significa la interpretación arqueológica. Que yo trato, cuando es posible, platicar con los coleccionistas, porque finalmente no le hacemos ningún bien al conocimiento de nuestra historia prehispánica. Por ejemplo, comprar piezas de dudosa origen, ¿no? Que pueden proceder de saqueo o de un mercado ilícito, porque efectivamente lo que hacemos es quitarle todo el valor que implica para la explicación histórica. Una pieza fuera de contexto pierde el 90% de su valor a nivel de dato que explica, y que esa explicación se da porque está asociado a algo cuando uno lo encuentra. Entonces efectivamente hay colecciones que
que de repente tienen piezas mayas, piezas olmecas, piezas de Ya. Paquimé, que dice uno, híjole, empezando porque además como en Mesoamérica hubo tantísimo intercambio de objetos, finalmente su valor ahí radica, ¿no? Que si uno encuentra una pieza teotihuacana en Tikal, pues te está hablando de un comercio, de algo. Pues si yo la quito de ese contexto y me aparece a mí como arqueólogo en una colección particular, esa posibilidad de interpretación la perdí de entrada, ¿no? Claro. Entonces, ¿con qué se queda el coleccionista? Con un valor estético, con un asunto de estatus social, de decir yo tengo una pieza prehispánica, pues sí es relativo y bueno, en los albores de la arqueología sí empezó, ¿no? Con un coleccionismo que era ese aprecio a lo antiguo, ese aprecio a esa expresión cultural de otros tiempos que es atractivo para cualquier ser humano, pero que a la luz de la evolución de la disciplina arqueológica ya se vuelve anacrónico, ¿no? Lo que fue en su momento algo que incluso rescataba, como lo hizo Rivera y otros coleccionistas, las piezas de un contexto de mercado ilícito, en este momento se pierde ese valor importantísimo que es el de la interpretación arqueológica gracias a una investigación. Entonces, tienes toda Hay que la razón. considerarlo, sí. Sí. Y esa cultura hay que difundirla, ¿no? Mucho. ¿Para qué quedarnos solo con el placer estético de una pieza cuando se perdió toda la posibilidad de explicación de su significado, ¿no? Que es lo que importa. Ajá, sí. En el caso del patrimonio virreinal, por ejemplo, en todo el país, en cada pueblito, en cada iglesia hay un cuadro, una escultura, un retablo. Primero se registra el edificio, digamos, si es del 19 para atrás, los retablos que contiene, las pinturas, esto lo tienen que hacer quien tiene el edificio, los religiosos, el municipio, un particular dice, aquí tenemos un cuadro de Juan Correa, no sé. Ajá. No, pues normalmente, pues todos los templos pues están ahorita en manos de la iglesia, aunque son propiedad federal, y precisamente el instituto ha echado a andar un programa para empezar a fomentar a nivel nacional el registro de estos bienes muebles históricos que están en los recintos religiosos. Empezamos ya a tener algunos avances, por ejemplo, recién este año tengo el proyecto del director del Centro INA Durango que ya está en esa tarea de programar con arquitectos el registro de todos los templos que tiene históricos Durango y con restauradoras especialistas entrar a registrar los contenidos, los retablos, los cálices, las custodias, los inmuebles por destino, los púlpitos, todo lo que tenga significado histórico para tener este registro nacional de bienes históricos muebles. Entonces vamos a estar fomentando esto en todo el país a través del instituto y de nuestras delegaciones para empezar a hacer un plan nacional de catalogación. También vamos a trabajar con el Instituto de Investigaciones Estéticas, firmamos un convenio con ellos, de la UNAM, para hacer lo propio en el estado de Hidalgo, empezar también a hacer acopio de información, porque sí hay muchos catálogos hechos, sí hay muchos inventarios hechos de bienes históricos en manos de la iglesia, ¿no? Entonces, también estamos haciendo acopio de toda esta información para empezar a regularizarla, a organizarla y integrarla al Sistema Único de Registro, que es una base de datos compleja, y tener todos los datos organizados, estandarizados y accesibles. La palabra clave, ¿no? Sistema único. Sí. Que no haya muchos registros, sino un solo registro. Efectivamente. Es concentrar todos los de iglesias, de municipios, de gobiernos estatales. Exacto. En fin. Y este registro nuestro del Instituto Nacional de Antropología tiene que estar retroalimentado, el insumo, ¿dónde viene la información? De los especialistas, de los catálogos. La ley lo dice. El registro está sustentado en un catálogo. Un catálogo hecho por un especialista, que como bien dice, bueno, ¿quién lo hace? Un especialista lo tiene que hacer para que yo tenga una buena descripción de un retablo. No lo puede hacer cualquier persona. Pues no. Lo tiene que ser la gente interesada en su estudio. Efectivamente. Y en eso la ley es sabia. Si uno la lee con detenimiento, la ley lo dice. El registro tiene que tener ese sustento catalográfico, que tiene que estar, por cierto, siempre actualizado. Entonces, este ejercicio es lo que estamos tratando a través del sistema de regularizar en todo el país a través de los centros INA. Tratándose de leyes y reglamentos, ¿qué tan difícil ha sido el camino
digamos, jurídico para lograr esta ley. O sea, como que tiene que tener todo un sustento, no regarla en un artículo, en un detalle, en cómo registrar las cosas, qué es delito y qué no es delito, qué se puede, qué no se puede. Digamos, en cuanto al registro, es bastante explícito. Si ustedes revisan el reglamento, es muy, muy explícito respecto a cómo debe de registrarse, ¿no? Sí. Entonces, el registro tiene que estar dividido en 4 secciones, que son inmuebles, muebles, declaratorias y comerciantes. Los comerciantes, ese sí es un rubro ahí que tenemos que tratar despacito, son los comerciantes en bienes históricos. Ajá. Y es muy claro también respecto al contenido, mucho que tiene los pilotes, pues las zapatas de un buen registro es la ubicación y la responsabilidad, obviamente. Mucho que es lo que más queremos saber, en dónde se encuentra el monumento y quién es el responsable de su integridad. Y la descripción para poderlo identificar, ¿no? Entonces, básicamente esas son las 3 variables. Y obviamente el instituto es el rector en este sentido porque tenemos todo el espectro también de especialistas que pueden dar una buena cuenta a la descripción de esos monumentos que se registren. Más allá de eso, las restricciones son relativas. En realidad lo que el Estado cuida es que es la integridad de ese patrimonio, que es propiedad nacional, pero nada más, en realidad las sanciones son como cualquier delito federal, ¿no? El tener bienes que no son tuyos, ¿no? Pero en realidad con el registro se solventa este asunto, ¿no? Pero es bastante explícito el reglamento en este sentido de cómo se acerca al coleccionista, qué es lo que obtiene del instituto y cómo tiene la custodia de los monumentos. Digamos que hay que seguir trabajando sobre esta cultura de que las otras instancias que hacen investigación arqueológica, que pueden ser universidades generalmente, Claro, ¿no? claro. Institutos, universidades, también encuentren que este es el registro único y que tienen que hacer pues esta puntualidad de dónde está la pieza, quién se hace responsable, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Yucatán, Veracruz. Efectivamente. En eso también se está trabajando. Y tenemos grandes avances, ¿no? Por ejemplo, tenemos la Universidad Veracruzana, siempre hemos tenido una relación con ellos permanente de lo que se va obteniendo, por ejemplo, en las investigaciones muy concretas de la universidad. Ahorita estamos trabajando ya con la Universidad de Yucatán, con la UNAM estamos trabajando, por ejemplo, en el registro de fósiles que tiene el Instituto de Geología. Vamos a empezar con el Instituto de Investigaciones Antropológicas, estamos registrando el MUCA. Entonces, ahí vamos, es un trabajo que tiene que hacerse poco a poco, de manera consistente y permanente, para lograr este registro nacional. Me acuerdo, por ejemplo, el Centro Cultural Arte Contemporáneo, ustedes lo recordarán, tiene una importante colección de piezas prehispánicas, ahí en la que estaban... que eran de Televisa. De Televisa, sí, Televisa, sí, ya yo me acuerdo, sí, porque sí, por cierto, ya no supe, Jorge Elliot. Sí, parece que se lo llevaron por allá a Santa Fe, ¿no? Ajá, sí. Pero no sé si ya no lo abrieron. Digo, es un ejemplo, público. nada más le estaba poniendo que está en manos de particulares, pero muy bien resguardado. Sí. En aquel museo estaba magníficamente expuestas. Sí. Todas las piezas. Sí. Efectivamente. Ese es, por ejemplo, de los grandes coleccionistas que nosotros registramos. Ese registro se hizo fácil, hace unos 15 años. Sí, ya no lo recordaba, pero estaba debidamente registrada la colección de Televisa. Sí. Y si no, ya no supe ni por qué cerraron el museo. Es que sí, fíjate, yo también cuando lo dijiste dije, ¿cuál era? Sí, el de Polanco, ¿no? Sí, efectivamente. Sí. Atrás del Nikon, ¿no? Por ahí. Sí, exactamente. Campos quién sabe Elíseos y qué le Jorge pasó. Elliot, en Polanco. Ah, perfecto, ya entendimos por qué lo recuerdas también. Sí. Muy bien. Bueno, pues... Estamos hablando con la arqueóloga Silvia Mesa sobre el registro público de monumentos y zonas arqueológicos e históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, dentro de nuestras conversaciones de los jueves de el Radio INA. Radio INA, www.radio.ina.gov.mx. ¿Con qué continuamos, arqueóloga? El tema es muy amplio. El tema sí, claro. Por ejemplo, ¿no? vemos aquí en lo que tú leías, Juan, al principio, en la coordinación de proyectos recientes de la arqueóloga Silvia Mesa, que hay trabajos así muy puntuales del 2013 y pensamos que, bueno, también con toda esta digitalización y con todas las nuevas tecnologías, ustedes también han tenido que modernizar el registro, ¿no? De eso es lo que se trata ahorita. Nos y habías si comentado ustedes algo, lo pero... leyeron por ahí, efectivamente, este sistema único, recién lo acabamos de terminar.
se construyó en los últimos 4 años. El año pasado terminamos el último módulo y efectivamente esa es la intención: modernizar, sistematizar y estandarizar el registro. Entonces el sistema lo componen 4 módulos. El primero, que es estrictamente los datos de la inscripción pública, que es dónde está, quién lo tiene, y una descripción muy sucinta, porque es un registro público, no es un catálogo. Y el segundo módulo, que es toda la gestión, de qué proyecto viene, dónde se encontró. A veces hay estimación de autenticidad también, porque en el registro de colecciones particulares no siempre las piezas son auténticas, aunque el registro no implica la autenticidad de la pieza. Esto es importante. Nosotros lo registramos en tanto es un conjunto de piezas que las falsas normalmente lo que quieren es recrear un estilo prehispánico y pasar por patrimonio. auténtica. Sí, hay muchas reproducciones en México. Y porque están retroalimentando finalmente un mercado que a veces es bastante asiduo en coleccionar de este tipo de materiales, ¿no? Entonces tenemos una apreciación de autenticidad, y la idea es que cada uno de los encargados de X acervo en cualquiera de estas cronologías, paleontológica, histórica o arqueológica, tenga un control sobre ese patrimonio. Si se exhibió en un museo, si se trasladó a otra ciudad, si cambió de resguardo, si el concesionario murió y el INAH lo recogió. Entonces este es como un módulo especial para controlar todos los monumentos que se tienen inscritos. Después hay un tercer módulo que se le ofrece a los académicos para subir al sistema de registro información de ponencias, de artículos, de libros que se hayan publicado sobre el monumento inscrito. Es una forma como de ampliar la mera descripción sucinta del registro en un ámbito más rico en significado, en interpretación histórica del monumento que se inscribió. Y un cuarto módulo que vamos a empezar a digitalizar hasta este año, todo el archivo registral que el instituto tiene históricamente. Tenemos documentos muy importantes que ustedes se acuerdan de las fotocopias estas que hay fotocopias que se nos están borrando. Sí. Entonces la idea es las que olías raros también. Sí. No te parece que el papel. Estamos haciendo toda una clasificación de archivo para empezar a digitalizar todo lo que tiene que ver registralmente con los monumentos, desde aquellos que se registraron antes del 72, entre el 39 y el 72. Entonces todo este complejo sistema nos va a ayudar a controlar, preservar y seguir todo el patrimonio que tiene México. Por eso este proyecto último de actualización y fomento, su objetivo es ese: empezar a difundirlo dentro y fuera del instituto como una posibilidad de protección importante, ¿no? Habiendo tantos archivos anteriores a la creación incluso del instituto, ¿puede haber duplicidad o triplicidad de registros de una misma pieza? Sí. Llegamos a tener, porque en diferentes etapas de la historia, Uh-huh. pues diferentes investigadores o diferentes académicos se acercaron al patrimonio y igual tomaron providencia sobre hacer un registro, que es una forma finalmente de resguardarlo. Entonces también los procedimientos que estamos ahorita instaurando alrededor de este sistema de registro toma en consideración eso. Por lo general las piezas son marcadas, uh-huh, no solamente por el registro público, sino por los propios investigadores. Uh-huh. A veces los investigadores me dicen: Silvia, por favor, ya no marquen las piezas, porque hay piezas muy importantes que tienen la de catálogo, la de inventario, la del investigador y ahora la de registro. Le digo, bueno, el código de barras. Sí. Entonces la idea es que físicamente lo que nosotros estamos haciendo es tomando el número de registro, y el sistema da un folio real, que es la forma moderna del registro público. Folio real. Uh-huh. Y ese se da de manera sistemática, es un número irrepetible y secuencial, que así lo dice la ley, que está asociado a esta pieza, que con los números que traiga, estos van a ser para mí los indicadores de que esa pieza tuvo referentes de catálogo de inventario o de registros anteriores. Entonces ya con eso evitamos también, porque el sistema está diseñado para que cuando se metan números iguales te den una alarma y revisemos qué pasó con esa pieza, ¿no? Claro. Un poco porque sí se da esta posible repetición de datos, sí. ¿Qué pasa, arqueóloga Silvia Mesa, con las piezas fuera del país? Que están, no sé, a lo mejor hasta inclusive en museos.
Bueno, ya depende también cuando salieron, un poquito haciendo referencia a esto de que, bueno, que después del 72, ¿qué pasó? ¿No? También hay el patrimonio que salió antes de la promulgación de la ley, es más difícil la petición formal, ¿no? Precisamente también porque existía otro régimen de propiedad respecto a ese patrimonio. Lo demás es digamos, lo que está en mercado ilícito, que a veces nos llega por Interpol o por averiguaciones que hay en diferentes países con su propia legislación alrededor de cómo se trata el patrimonio cultural de otros países. Uh-huh. Eso todas las, digamos, gestiones para recuperación eventual de este patrimonio se hace a través de la Coordinación Nacional de Asuntos Jurídicos del Instituto con Relaciones Exteriores y las propias asistencias consulares mexicanas y el país de donde se encuentra, ¿no? Entonces todo esto está finalmente adscrito a convenios que hay con determinados países, no con todos, de recuperar patrimonio, pero se han hecho importantes repatriaciones de patrimonio en este, digamos, ámbito, ¿no? Pero de acuerdo en función del registro, lo importante también para el registro es tenerlas ubicadas. Claro, porque si nosotros tenemos un registro completo, digo, es más fácil identificar cosas. Ahora, obviamente, lo que sale por saqueo ilícito, desafortunadamente jamás lo vamos a tener registro. Entonces lo que nos toca es acudir a peritos, arqueólogos, especialistas que identifiquen el bien y determinen si efectivamente es patrimonio prehispánico mexicano para hacer la reclamación. A veces prospera, a veces no, y ahí está toda la pericia también del cuerpo jurídico del INAH y de propio Relaciones Exteriores para obtenerlo, ¿no? Y ahí sí se han hecho grandes logros, ¿no? De repatriación de patrimonio. Sí, para algún particular que tenga, por ejemplo, una colección de reproducciones hechas en el siglo XX o XXI, de piezas aparentemente prehispánicas, las debe registrar para decir no son auténticas, no me metan en problemas. Claro, sí, eso es importante, ¿no? Bueno, lo que pasa es que normalmente una reproducción debe tener una marca precaución. Bueno, las de Lina tienen sí. su tropel, digamos. Efectivamente, y se pide por ley que si una persona está de manera artesanal reproduciendo formas, estilos prehispánicos, pues tenga ese distintivo, precisamente para alertar a la gente y no meterla en problemas, porque desafortunadamente si una persona tiene una colección de reproducciones, bien podría tener o una factura y poder demostrar que efectivamente es una reproducción. Si no lo es, también hay que tener cuidado, ¿no? Yo ahí, y ha habido grandes discusiones entre arqueólogos de que dicen, bueno, ¿por qué registramos cosas que sabemos que no son auténticas? Entonces, bueno, mi argumento, bueno, más allá de que mucha gente discrepe a lo mejor conmigo, es que si un coleccionista efectivamente tiene piezas prehispánicas y también tiene reproducciones, esas reproducciones se hicieron con la intención de que pasaran por prehispánicas, y de hecho a veces se las venden a precios desproporcionados porque finalmente el pillo que las hizo para venderlas como prehispánicas, esa fue su intención. Entonces, si el INAH no toma nota de esa reproducción, está permitiendo que entre un mercado ilícito de manera tramposa, ¿no? Porque se venden como prehispánicas. Entonces, mejor también que el instituto tenga noticia de que hay reproductores que tratan de sorprender y que estas son entran en un mercado donde la gente sí puede pensar que son prehispánicas. Entonces, yo siento que hasta eso hay que controlarlo y no somos el final de la historia, ¿no? Dentro de 200 años esas piezas van a tener también cierto valor, en tanto son el producto de toda una... Están imitando, están en la cultura de la imitación. Sí, pero en cuanto lo vemos, por ejemplo, en historia del arte, donde reproducciones son a veces más valiosas que los originales. Digo, no es igual, pero creo que sí las reproducciones también tienen un lugar importante dentro de este ámbito donde a veces se quiere recrear el arte prehispánico y a veces lo pervierten, ¿no? A mí me ha tocado ver reproducciones que están hechas hasta con plástico, ¿no? Y la gente no se da cuenta. Sí. Sí, no, es que me imagino que desde luego la intención de Lina es pues sugerir y promover que ese mercado se termine y que uno no caiga en la tentación de
¿te acuerdas en Teotihuacán? ¿Se acuerdan que siempre así como en un paño rojo guardaban la pieza recién rescatada y que se... Y recién hecha. Ayer en la tarde. Ayer en la tarde apareció. ¿No? Sí, la meten en tierrita. Y hacen todo un tratamiento, ¿no? Y que pueden efectivamente, como usted señala, venderla muy cara, con el cuento de que es encontrada como hallazgo arqueológico, ¿no? Es un mercado que se presta a muchos fraudes. Entonces mejor... Y está uno haciéndole fraude al país, sobre todo. Metamos en cintura también a los reproductores, la ley lo dice. Y está bien, ¿no? Que los artesanos reproduzcan el arte prehispánico, me parece encomiable, ¿no? Pero que de ello a que pretendan vendérsela y sorprender a alguien con que es prehispánico, hay un mar de diferencia, ¿no? La verdad. Claro. Y como instituto yo creo que también tenemos que preservar esa originalidad también del arte prehispánico, porque a uno ve a veces de veras se le meten entre aspectos como egipcios y le ponen el penacho sí, que son a veces atrocidades, así es un eclecticismo así nauseabundo, ¿no? Que válgame el cielo, ¿no? Y sí hay gente que la sorprenden con ese tipo de piezas, ¿no? Entonces, y el registro también, hablando de la ley, es muy explícito. El registro público de una pieza no implica la autenticidad del bien, ¿no? O sea que ante cualquier duda, si uno tiene una pieza y tiene duda, mejor sí registrarla. Sí. Esa sería la... Efectivamente. Entre que son angas o mangas, es mejor que el particular tenga clarísimo que eventualmente puede tener falsos. Pero si los goza, bueno, sí, lo que quiere es tenerlos encima de la mesa de noche para su deleite personal, pero que se acerque al instituto y nosotros tomemos nota de qué se trata. Por eso sí, al interior del INAH sí hacemos cierta apreciación. Además, miren, también otro argumento por el que nosotros registramos ese tipo de piezas es porque hay artesanos que son herederos finalmente de una manera de hacer y de trabajar, por ejemplo, los alfareros, ¿no? Que tienen toda esa herencia del cómo trabajar la cerámica y llegan a hacerlo con las mismas técnicas, los mismos desgrasantes, los mismos estilos, o copian fielmente de libros de arqueología las piezas. Y entonces, a veces, el mejor de los arqueólogos le puede errar en un dictamen a una pieza bien hecha, ¿eh? Una pieza que tú la ves que está reproduciendo efectivamente el estilo, el acabado de superficie, la decoración, las proporciones de tamaño, las pastas. Digo, a veces los colores. Al mejor panadero se le va el pan. Pues sí. Y entonces a mí sí me da mucho miedo que una pieza que alguien estime y diga, no, esto no es auténtico. Porque a mí me ha tocado entre varios arqueólogos una misma pieza y a veces hay diferencias de apreciación, ¿no? No siempre el dictamen es estrictamente, no son ciencias duras, no tenemos, al menos que haya un examen de laboratorio donde, bueno, de manera ya fehaciente podemos afirmar lo que no sea, pero en los registros normalmente que lo estamos haciendo por la pura observación empírica, a veces sí es arriesgado el que yo diga, bueno, es que esto definitivamente es falso. El INAH no puede estar dando certificados de que esto es falso y después esta pieza sale con un certificado del instituto y resulta que no era tal, ¿no? Complejo. Ustedes recuerden la escultura esta que hubo un problema con una subasta en Francia, ¿no? De hecho, los arqueólogos de allá decían que era auténtica, los de aquí decíamos que no. Pero me parece los criterios. Sí, los criterios varían. No, hay arqueólogos que tienen el ojo, dicen, nada más vi la foto y vi que no era auténtica. Con la foto ya la reconoce. Porque hay gente mucho más avesada, gente que ya tiene muchísimo colmillo trabajando piezas y todo, ¿no? Entonces, pero no es una ciencia dura la arqueología con la que podamos decir con plena certeza por la pura observación empírica a veces, ¿no? Ahora a mí se me hace, en cuanto a la numerología, digamos, un universo inacabable esto de registrar piezas. Ah, claro. Cuando alguien nos dice, sacamos de Infiernillo 60 toneladas de cerámica, no saben si son piezas completas, tiestos. Si yo tengo un fragmento, ¿lo tengo que registrar? No, como detalle. No, solamente registramos lo que tiene el 70% de la corporalidad. Ah, qué interesante Los dato. tepalcates, ahora normalmente los tepalcates lo que hacen los coleccionistas es entregarlos al instituto. Uh-huh. Hay coleccionistas que y eso es típico, por ejemplo, la gente que tiene ranchos y haciendas y todo esto, Sí. ¿no? que abren una brecha y sale material.
hay coleccionistas que los conservan. Entonces lo que nosotros hacemos es tomar una ficha técnica, contabilizamos el número de tepalcates que el coleccionista tiene y los conserva, pero normalmente no los entregan. Y lo que sí tiene un registro formal son las piezas que tienen el 70% de su... 70%. Sí, normalmente. Al interior del INAH tenemos como producto de investigación colecciones que el investigador piensa que son únicas. Ujú. Entonces se tiene que argumentar porque se considera como una colección científica, que sí viene de investigación, y podemos registrarla como una colección. Pero son casos excepcionales, ¿no? Normalmente no. Lo otro tiene que aplicarse otra norma que tiene el instituto, pero no el registro, sí. Sí, pensaba incluso en una señora que me enseñó que tenía caritas. Sí. No sé si las caritas son completas, son parte de una escultura antropomorfa completa. Las cabecitas, que eso es típico, que se encuentran en el campo, en los campos de cultivo. A veces que uno va de fin de semana y de picnic y ahí están, sí, las caritas. Esas sí las registramos porque normalmente las cabecitas en una figurilla prehispánica son diagnósticas. Tiene mucho que ver con la asociación de cronología, etcétera. Entonces, esas hacemos lotes de cabecitas y normalmente sí las registramos. Que si tiene el besote, la nariguera. Cuando nos está hablando de algo, lo que pasa es que los tiestos en general son difíciles de interpretar, al menos que provengan de excavación. Claro. Entonces, tiestos fuera de contexto son difíciles, sí. Sí. Aquí tenemos una información que dice que este registro cuenta con 125.885 inscripciones. Pero está hablando de... No, está hablando de lo que tenemos en el nuevo sistema de registro. O sea, todo lo que se ha procesado, digamos, del 2010, 11 y 12, en los 3 años en que estamos echando a andar esta actualización y esta sistematización. Eso es lo que tenemos actualmente en sistema. Pero en piezas arqueológicas lo que tenemos a la fecha son como 1.800.000. Pero estos registros son los que vienen desde el 39 y los tenemos en diferentes formatos. Antes se hacían en tarjetas, porque la ley dice que el coleccionista tiene que ir a registrar sus piezas. Entonces, en eso sí nos hemos modernizado porque el coleccionista llevaba las piezas con una descripción a su leal saber y entender. Algunos contrataban arqueólogos para que les hicieran esa descripción, pero muchos otros no. Entonces tenemos viejos registros donde las descripciones no son del todo buenas, no están hechas profesionalmente. Entonces, como por yo creo que como por 74 ya el instituto implementó el que hubieran registradores especializados, que fueran los que escribieran las piezas en manos de particulares, para evitar descripciones deficientes. Entonces, este registro pues tiene una larga historia, tenemos formatos de todo tipo que son los que vamos a ir actualizando a la luz del nuevo sistema, pero el registro es grandísimo. Por ejemplo, zonas arqueológicas tenemos 45.000 registradas. 45.000. No, trabajo tiene el arqueólogo. Sí. Y este es el registro histórico de sitios arqueológicos, sí, ¿no? Que se viene de investigación. Ese viene de investigación. O sea, el registro de sitios arqueológicos lo hacen los arqueólogos especialistas por medio de un proyecto que se presenta a Consejo de Arqueología. Entonces hay prospección de superficie, la gente sale a campo y tiene la obligación de registrar los sitios que encuentra. Y nosotros lo que hacemos es verificar que ese registro no esté repetido y va haciéndose el Catálogo Nacional de Sitios Arqueológicos. Aquí tenemos 44.000. Muy extenso. Sí. Y que la gente no piense que esto significa que hay ese mismo número de pirámides multiplicado por 10 en cada uno de los sitios arqueológicos. Los 44.000 sitios incluyen campamentos de cazadores recolectores, incluyen de prehistóricos. Sí. Sí, no son 45.000 teotihuacanes. Claro. Que no los hemos descubierto por tenemos descuido. Tenemos una tipología también bastante compleja respecto a lo que es un sitio arqueológico. Tenemos concheros en el norte, cosas que incluso un ciudadano común y corriente pues no va a detectar, ¿no? Claro. Sí. Antes de entrar al aire, Juan, la arqueóloga nos contaba de que en Coahuila ya declararon una zona
como un centro paleontológico, como un sitio donde hubo hallazgos. Sí, hay un Rincón Colorado, se llama, en Coahuila, es un sitio paleontológico bastante importante. Entonces el gobierno del estado de Coahuila tomó providencia para su protección y lo declaró localmente, o sea, el gobierno del estado, no el instituto, lo declaró, es un sitio registrado por el INAH, en tanto las evidencias paleontológicas, y lo declaró el gobernador. Para nosotros es importante porque en realidad empieza a repararse sobre la importancia de este patrimonio, ¿no? Que además lo paleontológico es otro mundo, ¿no? Tienen sus propios criterios para digamos, para delimitar un área que es única para la paleontología, porque obedece también a otros referentes, ¿no? A otros referentes. Ahora, esta declaratoria no quiere decir que sea un lugar para visitar, para el público en general. Sí, está abierto al público. O en este caso sí. Pues maravilloso. De hecho, está abierto al público y parece que el gobierno estatal quiere empezar a promover la importancia del sitio a nivel estatal y está abierto al público. Parece que de manera informal estuvo mucho tiempo abierto, por eso la importancia de registrarlo, ¿no? De hacer el registro público de esa manifestación paleontológica, ¿no? Nos queda poco tiempo, nos quedan 8 o 9 minutos. Estamos platicando con la arqueóloga Silvia Mesa sobre el registro público de monumentos y zonas arqueológicos e históricos del INAH, aquí en Conversaciones de los Jueves, en Radio INAH. Por ejemplo, lo paleontológico tendría que ver con la biología, con la arqueología, con diferentes Tiene que ver mucho más con la biología. Geología. Con la geología y con la biología. De hecho, los paleontólogos que nos están ayudando en este proyecto son biólogos paleontólogos. Uh-huh. Y lo que yo les refería de que sí obedece a otra lógica es porque, digamos, 3/4 partes del territorio mexicano es paleontológico, digamos ahí. Entonces, ¿qué es lo que hace un paleontólogo? Es decidir los ejemplares que son únicos, que han sido poco estudiados, que no se encuentran en otras partes del mundo, y su referente, digamos, de importancia paleontológica es esa. No es igual que lo arqueológico, que cualquier evidencia arqueológica es patrimonio arqueológico y es bien nacional. El paleontólogo tiene que decidir qué parte de ese universo es el que debe conservarse. Uh-huh. Por selección, ahí es mucho más selectivo. Pongamos, hay un caso en Tepeji de Rodríguez, en Puebla, que se llama Pie de Vaca. Ese ya también lo delimitaron paleontólogos de la Universidad, de la Nacional. La universidad, de hecho, tiene un museo ahí. Y cotidianamente la población vive de extraer de un yacimiento piedra para construcción. Entonces, lo que hace la UNAM es ir a ver los especímenes fosilizados que salen ahí para decidir, y ellos ya tienen, bueno, ahora sí son profesionales en este asunto, qué se puede utilizar para hacer una barda y qué no. Porque fósiles de peces hay 10,000, mucho no vamos a conservar todo esto. Entonces lo que ellos tienen es un criterio selectivo, de acuerdo a la importancia de investigación para la paleontología, para decidir qué se protege y qué no. No lo puedes proteger tabla rasa como hacemos con lo arqueológico. Por el hecho de ser arqueológico se protege. Lo paleontológico obedece a una lógica de la propia disciplina que tiene que seleccionar qué parte de ese patrimonio se protege y cuál no. Uh-huh. Porque si no estaríamos protegiendo, bueno, hasta la piedra que pisamos actualmente, ¿no? Está revisando si tiene alguna impronta de algún fósil, pero sí tiene que ver mucho más con la biología y la geología. De hecho, los paleontólogos es una especialidad de la biología, ¿no? Pienso también en las geodas que uno compra en Zacatecas, en tiendas particulares. Eso no se puede hacer con años. Exacto, sí. Pero no porque tiene millones de años es relevante para la ciencia paleontológica. O histórica o antropológica. Claro, porque entonces sería ilegal casi que todo. ¿Cómo se llama este lugar que venden cosas preciosas en Querétaro antes de llegar a Tequisquiapan? ¿San Juan del Río? San Juan del Río. Pues son tiendas gigantescas de geodas y de cosas maravillosas, pero esas puede uno encontrar miles. Entonces, esa no necesariamente se adscribe a esa relevancia paleontológica de protección. Entonces, por eso para nosotros es tan importante la participación de los paleontólogos. Yo no decido como directora de registro que se registre en paleontología, lo tiene que hacer el especialista. Y el especialista lo tiene que argumentar con su catálogo, que viene de una investigación y está sustentada en ella. No es arbitrario, no es porque a mí se me ocurrió y yo lo veo fosilizado, entonces lo tengo que registrar y no lo podemos
comercializar. Ahí es muy importante la parte del especialista. Claro. Sí. Si no todo lo paleontológico es relevante o es susceptible de que sea manejado como patrimonio arqueológico. Y obedece a esa lógica de la ciencia paleontológica, ¿no? Si los tres tipos de patrimonio, el paleontológico, el arqueológico y el histórico, sí obedecen a diferentes criterios y referentes. Digamos que una primera clasificación o registro, yéndonos un poco al pasado, fue cuando se les ocurrió que las piezas que no sabían qué hacer con ellas, la Coatlicue, el calendario azteca, no sabían entonces uno estaban en un edificio, la Coatlicue la volvieron a enterrar y luego la desenterraron de nuevo. En fin, cuando digamos ya tuvieron la idea de reunirlas en un solo sitio, es decir, aquí tenemos estos grandes monolitos, es nuestra primera gran colección arqueológica. Lo que pasa es que tiene que ver un poco con el desarrollo de la disciplina en la arqueología, ¿no? Entonces, obviamente, en la medida en que se empieza a sistematizar el conocimiento de la arqueología como ciencia, la importancia sobre las evidencias materiales pues empieza a crecer y la importancia además también de la estimación de un Estado como el mexicano alrededor de todo este patrimonio, pues se va evolucionando, va siendo diferente, ¿no? No es lo mismo cuando en la conquista, que tenían patrimonio arqueológico y que se daban el lujo de destruirlo, enterrarlo o reusarlo para borrar cualquier evidencia, ¿no? de cultura prehispánica, a lo que es hoy, en los albores del siglo XXI, la arqueología como ciencia y la relevancia que se le da a todo el patrimonio, ¿no? Pero me llama la atención esa percepción. Esa percepción, porque la Coatlicue decían que esto es muy grande donde no cabe ni en ningún lado. No, la destruimos o la conservamos, sí, porque claro. Los indios adoraban a la Coatlicue, entonces no vayan a volver a adorar mitos paganos. Sí, esto va de la mano, ¿no? Como cómo evoluciona la arqueología, y que la que en un momento, como lo comentábamos, tenemos que difundir, es esa cultura de la importancia del conocimiento del arqueólogo, ¿no? Que en los años 60 les decíamos las ruinas. Las ruinas, sí. Sí, todo eso va cambiando, vamos a las ruinas. Claro. Y ahora no decimos vamos a las ruinas. Efectivamente. Sí. Aunque estén en estado ruinoso. Exacto. Ya no podemos decirles ruinas. No, ya tiene otro sentido. Tiene otro valor, sí. El imaginario colectivo ya habla de las ruinas, habla de una ciudad prehispánica. Exacto. Ya se habla con mayor respeto. Y eso es lo que hay que generalizar, ¿no? Pues yo creo que en este final de esta conversación con la arqueóloga Silvia Mesa, queda claro que en este registro público de monumentos y zonas arqueológicas e históricos de Lina, todos aquellos pueden ir a registrar si no han registrado su pieza, aun cuando tengan dudas de la autenticidad. Efectivamente. Que ese es un registro importante y relevante para el país. Esa es una de las conclusiones importantes, Juan. ¿Qué más decimos para concluir, arqueóloga? Pues invitar efectivamente a la gente que tenga patrimonio arqueológico con confianza. Mucho el instituto a nadie intimida, todo lo contrario, orienta. No, en lo absoluto. Sí, eso es importante. La gente piensa que Lina se los va a decomisar, en lo absoluto. No hay por qué. Si se puede compartir socialmente la custodia del patrimonio, esa es una puerta que Lina siempre ha tenido abierta, ¿no? Ahorita recuerdo históricamente extranjeros que han venido a hacer registro arqueológico a México. Hablo de Stephens, de Catherwood, que vinieron, vivían literalmente en la selva, registraron cada pieza en Guatemala, en Tikal, y a la fecha son documentos valiosísimos para el conocimiento de la arqueología. Que el dibujo luego era más valioso que la fotografía. Efectivamente. Y ese registro al que te refieres es una acepción del registro arqueológico de otro tipo. ¿Eso se toma en cuenta? No, lo que pasa es que un arqueólogo cuando excava y empieza a tomar datos sobre, digamos, una columna polímica o estratigráfica de las capas que hay, esa acción dentro de la jerga de los arqueólogos se llama registro. Mucho porque es el registro que hace un arqueólogo en campo de todos los datos. Esa práctica es el registro arqueológico, pero en otra acepción del término registro arqueológico. Digamos, lo que nosotros hacemos en la dirección es el registro público, que está más adscrito a la lógica del derecho registral. La opción legal. Que es un asunto de hacer una inscripción ante un registro público de Lina del patrimonio. Y el registro que hace el arqueólogo, el investigador de campo, el que está estudiando
las diferentes evidencias en campo, ese también es un registro puntual de cada uno de los datos que se observan en campo, tanto en superficie, como en la excavación, como en la fachada del edificio, todo ese dato que se toma de manera sistemática, puntual, con planos, con datos tridimensionales, ese es un registro arqueológico importantísimo, porque es el que da cuenta de todo lo que el arqueólogo encontró de manera muy detallada, que puede ser tomado incluso por otros arqueólogos para interpretarse de otra manera. Ese es el registro en sentido estricto, el que hace la arqueología como trabajo cotidiano y de campo. Muy bien, pues parece que terminamos esta conversación. Arqueóloga Silvia Mesa, muchas gracias por estar con nosotros. Participamos en esta entrevista Pedro Francisco Sánchez Nava, Luis Alberto López Guario, Gabriela Marentes Garza, Evanibaldo Morales Celis, Ulises Gama, Rita Abreu, un servidor, Juan Stack. Platicamos con Silvia Mesa. Muchas gracias por tu tiempo. No, a ustedes. Arqueóloga. No, qué bueno que nos dan oportunidad de difundirlo, porque es un tema a veces un poco herido, pero muy importante. Muy interesante. ¿No? Muy importante. Gracias muy por importante. venir. No, a ustedes muchas Buenas gracias. tardes. Buenas tardes. Sí. El Instituto Nacional de Antropología e Historia llevó hasta ti Las voces, el debate. la experiencia. Jueves de charla en Radio INA. Jueves de charla en Radio INA. Te esperamos la próxima semana para charlar con otro de los personajes que le dan vida a la institución. Jueves de charla en Radio INA. Conaculta, Instituto Nacional de Antropología e Historia. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.